Se abre la sesión. Excelentísimo señor presidente de honor de esta Real Academia de San Dionisio, ilustrísimos señores académicos, representantes de entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas William Humbert, CaixaBank, Bodegas Jiménez Espínola, Covijerez, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Con la conferencia programada para el día de hoy se inicia el ciclo sobre arte contemporáneo que desde hace bastantes años organiza con notable éxito el académico de número y vicepresidente de arte de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón. La misma está a cargo del doctor don Abraham Parrón Rivero, museógrafo y profesor de la Universidad Loyola de Sevilla, bajo el título Guardianes de las cosas inútiles, ejemplos de museografía creativa y radical. Para la preceptiva presentación de tan ilustre conferenciante, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón, que tiene la palabra. Con la venia, señor presidente. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor presidente de honor, ilustrísimos académicos, compañeros de corporación, benefactores de la Academia, dignas autoridades presentes, señoras y señores. El arte contemporáneo es una parcela artística de compleja manifestación. Todos sabemos de su dificultad, de sus abiertos desarrollos, de su ausencia de criterios básicos que encaucen la mirada y dejen que los espectadores encuentren sendas de fácil andadura por donde acceder sin demasiadas complicaciones. Han sido muchos siglos de un arte muy lineal, donde un mínimo de sensibilidad dejaba abiertas las esclusas para aceptar y posibilitar un diálogo más o menos comprensible con las obras que se contemplaban. La plástica moderna acoge muchas expresiones, algunas no siempre edificantes, y asimilarlas resulta muchas veces bastante difícil. De ahí las múltiples deserciones que se producen ante el arte más nuevo. Por eso, insistir en sus planteamientos, no desesperar y continuar acercándonos hasta sus posiciones es siempre positivo, necesario y yo diría que hasta obligatorio para obtener un mínimo conocimiento. Esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras tiene al arte como uno de sus intereses primordiales. En ello ha puesto desde su fundación, ahora hace 75 años, su máximo empeño. Por eso viene organizando este ciclo dedicado a una práctica artística con infinitas circunstancias y múltiples registros. Para esta ocasión se han programado 3 conferencias, 3 importantes encuentros con 3 de las variadísimas posiciones que se pueden hallar en los diferentes estamentos de la creación actual. Sus protagonistas serán José María Luna Aguilar, director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso, el Centro Pompidou Málaga y otros espacios de los muchos existentes en la capital de la Costa del Sol. Jesús Marín Clavijo, decano de la Facultad de Bellas Artes de Málaga, alguien que es artista importante y además nacido en Jerez, así como el ponente que esta noche ocupará la tribuna de esta docta corporación, el profesor Abraham Parrón Rivero, joven museógrafo y activo ejecutor de una museografía valiente
y, si se me apura, hasta transgresora. Señoras y señores, el arte es una práctica que nos abre a las mejores perspectivas y a los más diáfanos horizontes. Tenerlo claro infunde un especial carácter y nos llena de emoción, sentimiento, pasión y absoluta energía vital. Sepamos rendirle pleitesía. Para iniciar este ciclo de conferencias, esta noche nos convoca una actividad que para los que nos dedicamos a lo artístico, y les aseguro que para cualquiera que tenga un mínimo interés por la contemplación de las obras de arte, es tremendamente fundamental: la museografía. Toda una ciencia artística que no solo posibilita una de las contemplaciones de las piezas importantes, sino que además sirve para incidir en su propio estamento y hacerlas infinitamente más admirables. Las exposiciones de las obras de arte han sufrido cambios muy apreciables a lo largo del tiempo. Acuérdense de aquellos gabinetes artísticos donde los coleccionistas cubrían sus paredes, del suelo hasta el techo, con sus obras, o de los museos, que eran meros contenedores de obras sin criterio alguno. Poco a poco, la ciencia museológica ha puesto orden y ha generado supuestos para que la realidad artística se fundamente de una forma clara, rigurosa y lo más perfecta posible para que ejerza una función potenciadora del propio estamento que representa. Es más, hay exposiciones mediocres que ven aumentadas sus posiciones artísticas con un buen planteamiento museográfico. Y todo lo contrario, piezas importantes que aparentan pobres situaciones por un mal montaje. Y permítanme que les cuente algo que tiene mucho que ver con la conferencia de hoy, con alguien afín al ponente de esta noche y con esa realidad artística que es la museografía. Hace unos años me emocioné, como pocas veces lo había hecho, con una muestra excepcional en el Reina Sofía. Obras espectaculares del gran Luis Gordillo componían una magnífica exposición titulada Iceberg Tropical. La categoría de las obras era indiscutible, pero el montaje expositivo estaba muy por encima de todo. Su autor, uno de los mejores museógrafos que existen, Paco Pérez Valencia, decía que tenía que ver con la conferencia que vamos a oír a continuación, porque la museografía que descubría aquella muestra era toda una ciencia, pero sobre todo una experiencia vital, un reto, una maravillosa locura. Estaba relacionada también con nuestro conferenciante, porque Abraham Parrón es, no me cabe la menor duda, el alumno aventajado de Paco, y su trabajo toda una también loca aventura por un mundo imaginativo donde la realidad artística es transformada en un esplendoroso sistema de poderosa energía creativa. La primera conferencia de las 3 que componen este ciclo está a cargo del profesor Abraham Parrón Rivero. Llevará, como todos ya saben, por título Guardianes de las cosas inútiles. El ponente es uno de los más activos impulsores de las nuevas teorías sobre las técnicas museológicas y museográficas, siendo una personalidad en los nuevos montajes museísticos. A pesar de su juventud, el profesor Parrón Rivero posee una gran experiencia en la materia, con exposiciones importantes donde la museografía adquiere un nuevo sentido, una nueva dimensión, aportando una realidad distinta a la manera de presentar los diferentes objetos artísticos. Su historial es amplio, intenso y lleno de actividades de trascendencia que le hacen ser pieza indiscutible en los montajes de las más importantes exposiciones.
licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, se especializó en museología y museografía y después en métodos y técnicas avanzadas en investigación histórica, artística y geográfica. Ha sido varios años técnico responsable de la colección de arte de la Fundación Cajasol. Qué pena de colección, tan activa entonces y tan muerta ahora por la dejadez y la desidia. Colaborador especial de la Universidad Emocional como coordinador de proyectos creativos. Así trabaja de manera directa con Microsoft España y con otra serie importantes de instituciones. Ha impartido clases y charlas en distintos másteres sobre museografía y es, como digo, uno de los museógrafos a tener en cuenta. En el 2013 funda Turnature, un proyecto innovador de gestión cultural y turística que desarrolla en municipios de la Sierra Sevillana, de la Sierra Norte Sevillana. Desde el 2016 dirige el Espacio de Felicidad y Cultura Contemporánea de Casalla y Centro del Aguardiente de la misma localidad serrana. Desde el 2019 trabaja como agente de innovación local para el Ayuntamiento de Casariche. Casariche es una localidad importante de Sevilla, importante porque está al lado de La Roda, no por nada. La Roda es mi pueblo, claro. Es actualmente profesor asociado de la Universidad Loyola Andalucía en el Departamento de Comunicación y Educación. Su proyecto para cambiar los museos, el Museo Invisible, ha sido desarrollado en diferentes ámbitos desde el 2016, como el Encuentro Transfronterizo de Profesionales de Museos, Máster de Patrimonio y Diseño de Espacios, el Centro de Arte de Alcobendas y otras instituciones. Mente siempre inquieta, como de él todos dicen, ha dirigido 2 cortometrajes de ficción, ganando con ellos sendos premios en festivales de cortometraje, y ha publicado una novela juvenil, Maldito seas White Kraus, o más o menos, ilustrada por los alumnos del Colegio Santa Clara de Cazalla de la Sierra como parte del proyecto lectivo del curso que él imparte. Vuelvo a decir que como museógrafo es uno de los más activos de España y mano derecha, también lo vuelvo a insistir, en las intervenciones que dirige Paco Pérez Valencia. En este sentido, tuve el año pasado la gran suerte de trabajar junto a él y aprender de su poderosa actividad, de sus medidas posiciones, casi científicas, a la hora de un montaje expositivo. Les debo decir que él, junto a Paco, que por cierto ahora cumple 1 año de vida tras su nuevo nacimiento después de la caída de los claustros, cambié por completo la idea que tenía sobre la museografía. Con Abraham aprendí que era algo más que un trabajo de exquisiteces a la hora de distribuir obras de arte. Aprendí que su trabajo, esa museografía inquietante y trascendente, es una maravillosa aventura. Sí, una bella aventura de pasiones por la propia espiritualidad del arte. Señoras y señores, el arte contemporáneo adolece de muchas cosas. Plantea muchas absurdas manifestaciones de posiciones a veces tontas, llevadas a cabo por la propia tontería que desprenden algunos que juegan a artistas sin serlo. Les aseguro que entre las disciplinas de este vasto océano de manifestaciones artísticas que se dan en la plástica contemporánea, la museografía, su filosofía y la solvencia creativa de los que a ella se dedican hacen de lo artístico un juego de maravillosas locuras. Abraham Parrón esta noche
les va a contar alguna de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor vicepresidente de Arte, por su brillante presentación. Y a continuación me complace invitar al doctor Pachón Rivero a ocupar su lugar como conferenciante para desarrollar el tema Guardianes de las cosas inútiles, ejemplos de museografía creativa y radical. Tiene la palabra. Gracias. Sí, por favor. Muchas gracias. Con la venia del señor presidente, ilustrísimo presidente de honor de la Academia, ilustrísimos académicos, autoridades, amigos, buenas tardes y gracias por invitarme y por acompañarme hoy aquí. Me siento al tiempo agradecido y abrumado por la presentación que me has hecho, Bernardo. Tú que eres la voz más preclara, consistente y autorizada en cuanto al arte contemporáneo se refiere, no solo en Andalucía, sino también en nuestro país. Estoy seguro que tus palabras son generadas más por la amistad que nos une que por mi propio trabajo, por mi propio currículum. Como no puede ser de otra forma, te doy las gracias de corazón. Me gustaría empezar de la mejor manera posible y creo que eso solo lo consigue la poesía. Vocación. Llevo un grito callado en la garganta y un relámpago herido por las sienes. Oh, látigo de sangre que me tienes domado el corazón que ya no aguanta. Hundido el hombro de llevar la manta que te abriga tristeza cuando vienes, perfumada de noches con andenes, vestida con la túnica de santa, la senda silenciosa de los versos, la duda de perderme en la vereda y quedarme tan solo con los huesos resecos por mi propia polvareda, buscando el porvenir de los ilesos, seguiré con lo poco que me queda. En este poema, mi padre, Antonio Parrón, nos habla de su vocación, que es la poesía, y quería rescatarlo porque creo que todos estaremos de acuerdo en que la vocación, en el más bello sentido de la palabra, es el motor que nos mueve a aquellos que hemos decidido vivir en el arte y en la cultura. En mi caso, desde muy pequeño sentí la necesidad de contar historias. Y el paso de los años me encaminó a hacerlo a través de las historias de otros. Mi vocación es contar la gran historia del mundo y hacerlo a través del arte. Mi deseo es ser museógrafo. Si atendemos a la que quizá es la definición más bella del concepto de arte que nos regaló George Kabler en su libro de referencia, La configuración del tiempo, él nos dijo que arte es todo aquello que ha creado el hombre que no tiene utilidad. En un mundo en el que todo lo que hacemos se basa en la utilidad mercantil, podemos decir que el museógrafo es el que trabaja y cuida los objetos que no la tienen, que no tienen esta utilidad. Por tanto, el museógrafo es el guardián de las cosas inútiles. Me adentré en esta digna labor hace ya 15 años, bajo el cielo de la ciudad de Sevilla, un lugar en el que, debido, como ya sabemos, a la idiosincrasia de sus habitantes, el trabajo del arte contemporáneo siempre ha sido complejo y a la vez gratificante. Desde el momento en el que llegué se hablaba, casi a modo de leyenda, de aquellos que comenzaron la aventura de lo que un museo de arte contemporáneo supone. Y es que esta Sevilla barroca, de 1000 tradiciones, de 1000 liturgias, fue la primera ciudad de España, después de Madrid, en tener un museo público dedicado al arte contemporáneo. Fue el MACSE, el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla,
promovido en 1970 por el entonces director político de las artes en nuestro país y que fuera también máximo responsable de la censura franquista, Florentino Pérez Envid. Al frente de tan novedoso y ambicioso proyecto puso a 3 veinteañeros. Esto ya me parece una declaración de intenciones. 3 jóvenes que se han convertido a día de hoy, como digo, en leyendas de la gestión del arte contemporáneo en la capital hispalense y en España. Estoy hablando de Víctor Pérez Escolano, José Ramón Sierra y, sobre todo, Paco Molina. Ellos fueron los que marcaron el camino y nos enseñaron que lo importante es la historia que hay que contar. Sin que la escasez de medios, sin que lo que rodea al museo importe, sin que nada sea un impedimento, lo importante es la historia. Y es que la primera sede del MACSE fue la antigua iglesia jesuita del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla, un edificio de planta ovalada. Eso significaba que Pérez Escolano y compañía tenían que montar su museo en un edificio sin muros. Es aquí donde el museógrafo se hace grande, se hace gigante. Para solucionar este problema y ante la casi total escasez de medios que tenían, José Ramón Sierra diseña una estructura tubular muy barata que permitía dividir el espacio en cada una de las exposiciones en infinitas posibilidades, una estructura completamente nueva. Si esto no es museografía creativa, que baje Dios y lo vea. Esta imagen pertenece a la exposición del cómic de 1971, la primera exposición de esta temática que se hacía en España, una de las primeras que se hacía en el mundo. Fue mandada clausurar con apenas 20 días de vida, aunque ahora ya también es parte de la leyenda. Esta exposición la encontramos en numerosas publicaciones como un referente. Como digo, fue mandada a clausurar por el propio Pérez Envid tras las quejas de parte de la ciudadanía, y aquí volvemos otra vez a esa lucha constante entre el arte contemporáneo y la idiosincrasia de nosotros mismos, de nuestra cultura, porque aparecían figuras femeninas desnudas y lo que, abro comillas, resultaba un atentado contra la moral de la patria. Pues bien, a partir de este momento, Paco Molina se convertirá en el gran agitador del arte contemporáneo en Sevilla. Como director de la Corrección del Monte, de la que hemos hablado, organizará infinidad de exposiciones y sentará las bases de los que vendríamos después. Y el que vendría después fue su alumno aventajado, fue Paco Pérez Valencia, que cogerá las riendas de la colección tras la prematura muerte de Paco Molina en el año 93. Paco es, quizá, seguramente, el gran protagonista de esta charla, el guardián por antonomasia. Es mi mentor, mi amigo, como ha dicho Bernardo, la persona que me ha enseñado prácticamente todo lo que sé sobre el museo. El día que lo conocí, Paco lo primero que me dijo es: me llamo Paco y puedo cambiar el mundo. Yo me lo creí. Paco crea en el año 2007 lo que sería la nueva sede de la colección del Monte, lo que luego sería la colección Cajasol. Espacio Escala. Allí comencé mis andaduras museográficas a su lado y bajo la coordinación de Juan María Vélez, con otros compañeros como Concha Ramos. Espacio Escala era un lugar mágico. Casi, diría yo, un castillo encantado. Paco Pérez Valencia ideó un espacio en el que todo podía ocurrir, haciendo, una vez más, como ya hiciesen sus antecesores, virtud de los problemas. El primero de ellos era la falta de espacio. La sede tenía apenas 4 salas, de reducido tamaño, además, en las que exponer, y la colección miles de obras. Además, muchas de esas piezas, algunas de las más importantes, estaban colocadas en distintas dependencias de la entidad, por lo que no podían exponerse en el museo de manera permanente. Ante esta situación, Espacio Escala se convierte en un contenedor de grandes historias, siempre cambiante, de forma que no posee una exposición permanente, sino que cada temporada se proyectan varias exposiciones temporales en las que mostrar las piezas de la colección. Lo importante era la historia. Todo gira en torno a ella.
a los temas, a los grandes temas que queríamos contar, como Cambiarlo Todo, donde hablábamos de reivindicación, de arte combativo, como Colección Privada, donde hablábamos de sensualidad, hablábamos de privacidad, de sexo. Museográficamente, Espacio Escala sirvió como un constante laboratorio, por eso aprendimos tanto. Como digo, fue un laboratorio de técnicas museográficas. Aprendimos cómo contar exposiciones, cómo montarlas, cómo hacerlas llegar a la gente. He traído algunos ejemplos de manera muy rápida y somera. El color, el tiempo de los ritmos, fue juego, fue investigación con el color, como ya hiciese, salvando las distancias, Joseph Albers en la Black Mountain College, donde él investigaba todos los días con sus alumnos sobre el color, sobre cómo unos colores interferían en otros, cómo el amarillo no es siempre el amarillo, no es siempre el mismo amarillo, si ponemos al lado un cian, si ponemos al lado un negro. Pues jugando, como digo, con el color, además de intervenir las paredes, además de intervenir los muros con estos colores, fuimos un paso más allá y intervinimos la luz. Mediante filtros de color, durante varios días a la semana, pasaron cosas mágicas, pasaron cosas que a algunos autores de las obras no les gustaron demasiado porque las transformaban completamente, aunque solo fuera un par de días. Además, se lo pedimos a la gente, venían los visitantes y podían decirnos: queremos que mañana esta sala esté iluminada de rojo y queremos que aquella esté iluminada de azul. ¿Qué es lo que pasaba? Que de repente el rojo se convertía en negro, en un cuadro. El azul se convertía en verde. El amarillo desaparecía. Como digo, fue un laboratorio maravilloso sobre el color y sobre las herramientas museográficas hasta dónde pueden llegar. Muebles, así, con interrogaciones. Aquí, otra vez, jugando, porque nuestro trabajo consiste también en jugar con los términos de arte, de artesanía, de diseño, mezclándolos, bajando el arte de ese pedestal en el que a veces se pone, borrando las líneas que unen el diseño, el arte, la artesanía, poniendo a convivir obras artísticas con objetos de diseño contemporáneo, como cuberterías, lámparas, muebles. Por ejemplo, recuerdo una obra de Murillo, una Sagrada Familia, un cuadro pequeñito y justo al lado, con la misma composición de la Sagrada Familia, una cubertería de diseño. El resultado de esta comunión, de este diálogo, era brutal, era nuevo. Por supuesto, también hubo tiempo de rendir un merecido homenaje a nuestro antecesor, Paco Molina, mediante la exposición San Francisco Molina, que estás en los cielos. Aquí pretendimos abrir una puerta al extravagante y maravilloso mundo interior del Paco Molina artista. Usando además las herramientas propias de la museografía, añadimos, como no podía ser de otra manera, elementos kitsch, irreverentes, como era Paco, como por ejemplo están viendo decenas y decenas de macetas con flores de plástico que rodeaban los cuadros, o cientos de globos con la cara fotocopiada de Molina que flotaban por la sala y que los niños podían coger, llevarse. La ciudad se inundó de la cara fotocopiada de Paco Molina, que nosotros nos reíamos y hablábamos: si Paco levantara la cabeza, mínimamente estaría con su cubata en la mano y orgulloso de la exposición que le montamos. Pero además el Espacio Escala fue mucho más que eso. Cada temporada se realizaban multitud de actividades, multitud de encuentros con la gente, con los vecinos, con gente que venía de todos sitios, con gente que ya veía que Escala, como cada mes era distinto, cada mes era una aventura, gente que estaba allí casi semanalmente con nosotros. Como digo, hacíamos actividades de didáctica con Santi Campuzano y Marta Pinto, hacíamos lo que llamamos Ideas Box,
donde trajimos, por ejemplo, a José Guirao, que era entonces director de la Casa Encendida, Christoph Schrader, que era subdirector del Kunstmuseum de Bonn. Teníamos Escala Visión, que fue el primer festival de videoarte, en este caso para nuevos talentos. Teníamos Escala Abierta, que era entre exposición y exposición, que jóvenes artistas trabajaban directamente en el espacio y la gente podía ver cómo estos artistas trabajaban. Encuentros con artistas y profesionales, trajimos a Luis Gordillo, cursos, talleres. Espacio Escala fue mi escuela, fue el lugar donde me hice hombre, museográficamente hablando, y que guardamos en todos nosotros en el recuerdo con gran cariño. Tras el cierre de Espacio Escala, Paco Pérez Valencia, Concha Ramos y yo volvemos al mundo y empezamos a trabajar cada uno por nuestra parte, pero además de manera freelance, mediante lo que Paco llamaría la Universidad Emocional, un proyecto de transformación social a través del arte. Como digo, empezamos a trabajar de manera freelance en proyectos. Éramos un equipo que allá donde se nos necesitaba, allí íbamos, donde se nos llamaba, donde hacía falta un museógrafo, allí estábamos nosotros día y noche. En el año 2011, el estudio de arquitectos MD8, situado en esta calle, en la calle Madre de Dios de Sevilla, nos hace una invitación, casi un reto, a darle de manera temporal a un espacio que ellos tenían en su edificio, que están viendo ahí, que eran las antiguas caballerizas de este pequeño palacete, como digo, a ese espacio que durante 6 meses iba a estar disponible porque luego iban a hacer una reforma. Como digo, nos dejan el espacio, sabían ya de lo locos que estábamos y nos dijeron, haced lo que queráis con él, lleváis un año sin hacer nada, tenéis que entrenaros y tenéis que hacer algo, un pequeño proyectito, hacer con este espacio lo que queráis. Se trataba además de un espacio muy pequeño, apenas 40 metros cuadrados, que se dividían en 2 pequeñitas salas. Quizá para muchos intentar levantar un proyecto con fecha de caducidad, con 6 meses, resulta un esfuerzo inútil. Para nosotros fue un reto maravilloso, porque creo firmemente que saber cuándo vas a morir implica que vivas cada día al máximo, por lo que apostamos todo lo que teníamos, todas nuestras cartas, pusimos nuestra alma en juego. Y es que decidimos, en esos 40 metros cuadrados, en esos 6 meses, y con un contante presupuestario de 0 euros, crear un centro cultural único y fugaz. Lo llamamos el centro de todas las cosas. Al carecer de presupuesto para montajes, para desmontajes, para todo lo que supone tener un centro cultural, decidimos que el espacio funcionaría como un cadáver exquisito. Cada mes, un creador, un artista, tomaría las riendas del centro transformándolo. Lo que previamente había dejado el anterior, ahí tenía que partir el siguiente, y así funcionaría durante los 6 meses. También tuvimos que innovar por esta falta de presupuesto, porque además cada uno teníamos otros trabajos, otros proyectos. Tuvimos que innovar, como digo, en la manera en la que el espacio interactuaba con el público, en la manera de abrir y de mostrar el espacio, el museo. En este caso decidimos que iba a haber una tarde, un día a la semana, en la que se iba a abrir de manera tradicional, como se abren los museos. Se abre la puerta del museo y el visitante puede entrar y ver lo que hay allí expuesto. Habría también una tarde a la semana que sería de didáctica, donde, dependiendo lo que pasara en ese centro, lo que hubiera expuesto, se iban a hacer una serie de actividades didácticas. El resto del tiempo, el centro solo se abriría, y ahí fue una gran apuesta por nuestra parte, cuando el creador, cuando la persona que ese mes estaba trabajando allí, estuviera trabajando. De esta manera, por primera vez, un museo abría cuando no abren los museos, que es cuando el artista está trabajando dentro. El desarrollo fue maravilloso. Aquí ven, estos son imágenes del día de la inauguración. Aquí veis, ven imágenes de que el centro en esos 6 meses se convirtió en un lugar donde venían los alumnos de la universidad, donde se presentaban libros, todo en 40 metros cuadrados, donde se hacían distintas actividades culturales, donde se hacían conciertos de música electrónica, donde se hacían talleres de alfarería, donde había una vida constante. Los primeros que se hicieron cargo del espacio
fueron dos artistas urbanos, dos grafiteros, Seleka y More Amore. Y ellos lo que hicieron fue transformar el centro de todas las cosas en prácticamente un trozo del Bronx, de Nueva York. Durante este mes el centro se abría cuando trabajan los grafiteros. Era siempre las 11, las 12 de la noche. Era un museo after prácticamente durante ese mes. Como digo, aquí ven, transformaron el centro. No queríamos ser que hicieran un arte urbano complaciente, sino que trabajaran como ellos se sintieran de verdad cómodos, y en eso transformaron el centro. Un mes después, todo lo contrario. Un mes después llegó la sutileza de Laura Nogaledo. Ella estaba trabajando entonces en proyectos que tenían que ver con la crisis económica, y lo que hizo fue una lluvia detenida en el tiempo. Colgó del techo por estos hilos de pesca invisibles miles de monedas de céntimos a distintas alturas, de manera que el efecto era como cuando uno está bajo la lluvia y de repente todo se detiene y las gotas se detienen en el aire. Como digo, después de la vorágine de estos creadores llegó la sutileza de Laura Nogaledo. Tras ella, Jesús Pulpón. Jesús Pulpón es descendiente de Pulpón, del gran Pulpón, que propició en gran medida el flamenco, el gran flamenco, pues su hijo es director de cine, director de documentales, y estuvo aquí un mes y él se abrió en Canal. Lo que hizo fue trasladar la habitación de su casa, su propia habitación, al centro, y se fue a vivir allí, para en este mes grabar un documental de todo lo que ocurría, de la gente que entraba, que hablaba con él, incluso de su propia familia. Él grabó un documental, aquí lo vemos a la derecha, él hablando con su hermano mayor, con el que se llevan 40 años de diferencia y que jamás habían hablado en su vida. Pues esa manera de abrirse en Canal fue lo que pasó en el centro de todas las cosas en el mes en el que Jesús Pulpón estuvo allí. Tras Jesús Pulpón, el centro ya era una vorágine de grafitis, de monedas flotando, de restos que había dejado Jesús Pulpón, y llegó la magia de Laura Millán, que lo que hizo con el centro fue casi como un apocalipsis, llenarlo de vida y de plantas. Su proyecto se llamaba Se buscan plantas agonizantes, y todas las vecinas, cuando un geranio, cuando una maceta se le estaba muriendo, la traía al centro y ella le daba una nueva vida. Le daba una nueva vida, como ven ahí, pues usando cartón, cartulina, flores, y el centro como esas películas en las que el futuro, las ciudades acaban destruidas y la naturaleza toma de nuevo el protagonismo y llena las calles y los edificios. Pues aquí pasó algo así. El centro se llenó de plantas que salían del suelo, de la pared, y que inundaron todo. Por último, David Pantaleón, lleno de humor, de reverencia, lo que hizo fue envasar, fue ya el último, con él nos íbamos, el centro se cerraba y se convertía en otra cosa, y como digo, lo envasó al vacío. Cogió todos esos restos que habían dejado allí los artistas anteriores, los llevó y se los dio de comer a los cerdos, y con él sacó lo que él decía el jamón de arte. Con ese jamón que se envasó al vacío y que luego se hizo una subasta, como una subasta de arte, fue con lo que terminó el centro de todas las cosas. No pueden imaginar la repercusión que tuvo este pequeñito centro. Tal es así, no solo entre los vecinos, entre la gente que venía siempre a vernos, sino que nos llegaban mensajes desde, por ejemplo, Sudamérica, donde se daba a entender en esos mensajes que estaban ante un centro, un gran centro cultural de 6 plantas, donde todos los días ocurrían cosas increíbles sin que nadie supiera, y siguen sin saberlo, que todo ocurrió en una pequeña y céntrica calle de Sevilla en apenas 40 metros cuadrados. Un año después de, aquí ven una presentación de un libro, como digo, un año después de la aventura del centro de todas las cosas, nos llaman a través de Teresa Montes desde Autismo Sevilla. Tenían la necesidad de hacer visible su trabajo y de hacer visible el día a día de los chicos y chicas que padecían y padecen TEA,
trastorno del espectro autista, y querían hacerlo a través de una exposición. El proyecto nos pareció un regalo, una oportunidad de poner la museografía al servicio de la sociedad y de hablar del mundo. Se celebraría en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga y desde el primer momento quisimos que el proyecto fuese transformador, no solo para el visitante, sino para el propio mundo del arte. Y además que los creadores participaran en él con esa amplitud de intentar ser transformados. La exposición se llamó Seré tu voz, eres mi luz. La idea era exponer obras que surgieran de la relación entre un creador y un chico o una chica con TEA, ambos al mismo nivel. En un primer paso quisimos conocer a los chicos, queríamos saber quiénes eran. Nosotros, por suerte o por desgracia, hasta ese momento no habíamos nunca convivido con una persona que tuviese TEA y por tanto queríamos conocerlos, queríamos saber quiénes eran los que iban a ser también parte y a ser creadores de esta exposición. Desde Autismo Sevilla nos enviaron las fichas de conocimiento, las fichas científicas que ellos usan en su trabajo diario, ¿no? Donde se habla de comunicación oral de este chico de un 60%, su interacción física es de un 40%. Claro, eso era un lenguaje que no era nuestro lenguaje. Entonces a Paco se le ocurrió que lo mejor era pedirles al padre, a la madre, al abuelo de cada uno de estos chicos que nos escribiera una carta donde dijeran cómo era su chico, cómo era su chica. Recuerdo una de esas cartas que solo tenía una frase, que estoy seguro, Paco, que recuerdas. Esa era: mi hijo es inmensamente feliz. Con esta información sí podíamos trabajar. A partir de ese momento ya conocíamos con quién íbamos a trabajar y lo pusimos en relación, cada uno de estos chicos y chicas, con un creador, con un artista, que podía ser artista plástico, podía ser un poeta, un bailarín de danza contemporánea. Durante unos meses iban a convivir en la medida en la que cada uno de ellos, tanto los creadores como los chicos y su familia, quisieran, y de esa convivencia salieron las obras que se expusieron en el museo. He traído algunos ejemplos de lo que pasó en la sala. Este fue especialmente bello. Ella es la artista Belleda López, que trabajó con el joven Pelayo, que ya es un hombre, y que el día de la inauguración, este árbol que construyeron entre los dos, porque Pelayo es un enamorado del color, de la magia, pues fue realmente mágico ver cómo una performance maravillosa ocurría delante de nuestros ojos cuando Pelayo, delante del presidente, delante de Valentín de Madariaga, de todos, se metía debajo de ese árbol, lo movía y cientos, miles de plumas de colores empezaban a volar por la sala y Pelayo empezaba a bailar con estas plumas de colores. Eso era lo que estaba buscando sin saberlo Autismo Sevilla y eso era lo que estábamos buscando sin saberlo nosotros cuando diseñamos esta exposición. Un año después, tras el éxito que tuvo esta exposición, nos llaman desde Autismo Córdoba con la intención de que repitiéramos la experiencia allí. Es imposible clonar un proyecto como este, tan emocional, tan único, así que en un principio dijimos que no, pero que queríamos hablarlo con ellos, queríamos verlo y pensamos que deberíamos de buscar un elemento disruptor, un elemento nuevo que hiciera que este nuevo proyecto fuera único y no tuviese nada que ver con el proyecto que habíamos hecho en Sevilla. Este elemento disruptor lo encontramos en el propio espacio expositivo. La exposición se llamó Lo imposible, lo inalcanzable. Cuando fuimos allí a Córdoba, aunque nos enseñaron distintas salas de exposiciones perfectamente acondicionadas para una exposición de este tipo, nuestra propuesta fue abandonar la seguridad del museo, salir a la calle, salir al mundo, salir a la gente. Montaríamos la exposición en dos espacios únicos.
los 13 patios que tiene el Palacio de Viana, los maravillosos 13 patios cordobeses del Palacio de Viana y el espacio de la Iglesia de la Magdalena. En principio la reacción fue de sorpresa, pero al final tuvimos que todos rendirnos a la evidencia. En esta ecuación creador, Chico Contea, introducimos un elemento nuevo, introducimos un espacio. Ahora cada pieza tenía que estar pensada para vivir en un espacio al aire libre, en un espacio nuevo, en un espacio, como digo, que no es museo y que fue museo durante un tiempo. Todo esto propició, por ejemplo, que todos se convirtieran en público de la exposición. Los turistas, los paseantes, los que iban al patio a sentarse a leer un libro, todo el mundo sin quererlo se encontró con una historia que estábamos contándole. Una historia entre un chico, Contea, y un creador. Aquí vemos obras de Agustín Israel, Barrera, que llenaron un patio, él y su chico llenaron el patio de estas cañitas, de estas pajitas con las que el chico estaba obsesionado y le encantaban, pajitas gigantes como si estuviéramos casi en los viajes de Gulliver. Las albercas, todos los espacios del palacio se llenaron de arte y se llenaron de mensajes que tenían que ver con la creatividad, con el autismo. Aquí vemos a Moreno Carretero, Javier Osorio, la poesía. Recuerdo el día de la inauguración cuando una madre de uno de los chicos, con lágrimas en los ojos, se acercó y nos dijo: desde que supimos que nuestro hijo tenía TEA, nos hicimos a la idea de que no sería famoso por ser un gran cirujano, o un escritor o un periodista de éxito. Sin embargo, hoy nuestro hijo es el protagonista de algo maravilloso, algo enorme, jamás lo olvidaremos. Solo esas palabras merecen toda nuestra carrera profesional. Todos estos proyectos van conformando en mi cabeza una idea de museo nuevo, distinto al menos. Un museo que se debe a la gente, que tiene que servir a la sociedad, a todos. En 2013 yo había comenzado ya un proyecto de gestión cultural y turística en mi pueblo natal, en Cazalla de la Sierra, junto a mis compañeros Rafael Fernández y Paco Conde. Unos años después, en el año 2017, nos surge la posibilidad de darle una nueva vida a el Centro de Interpretación del Aguardiente de Cazalla, que, como tantos otros centros de interpretación surgidos en nuestra geografía a lo largo de los años de la bonanza inmobiliaria, era un cadáver viviente. De hecho, se inauguró y al día siguiente, después de la foto, se clausuró. Eso sería otro tema interesante del que deberíamos hablar algún día, de los centros de interpretación. Como digo, empezamos a gestionarlo, queríamos darle una vida nueva a este centro, a este cadáver, y empezamos a buscar ejemplos a lo largo y ancho del planeta que pudieran servirnos para rescatar algunas cositas de museografía o del ideal de estos museos para montar el nuestro. Aparecieron ante nosotros, por supuesto, Escarpia, ese magnífico encuentro de arte contemporáneo ideado por Miguel Ángel Moreno Carretero en el Carpio, en Córdoba, y que trataba el arte contemporáneo como un elemento transformador del propio pueblo, del propio municipio y de sus habitantes. Un día Moreno Carretero me contaba que él iba con uno de los artistas dentro de estas jornadas de arte contemporáneo, iban andando en dirección al lugar donde iba a ser la conferencia. Delante de ellos iban dos señoras mayores con las bolsas de la compra y las señoras iban hablando, iban diciendo: tengo que dejar el cosido puesto porque dentro de un rato hay una performance en la plaza, luego hay dos conferencias. Estas mujeres estaban ya usando un lenguaje del arte contemporáneo y eso es lo que ha hecho Escarpia gigante. Y eso es lo que a mí me gustaba. Yo quería un museo que fuera para mi tío Manuel, para la señora que vive enfrente de mi museo. También nos fijamos, esto ya en Sicilia, en la Farm Cultural Park, en Favara, en Sicilia, un proyecto maravilloso que les aconsejo seguir, en el que un matrimonio y sus dos hijas convirtieron un pequeño pueblo decadente y abandonado en uno de los epicentros de la cultura mundial. Sí, de la cultura mundial. Este pueblo, como digo, que estaba en declive, que estaba abandonado, al año y medio de que abrieran la Farm Cultural Park,
Google hizo allí su reunión anual mundial en el pequeñito pueblo de Favara. Aquí las donas, las señoras, cuando tú llegas al pueblo, te cogen del brazo y son ellas las guías, y son ellas las que te muestran el pueblo, las que te van mostrando el arte que, como ven, inunda todo el pueblo. Entre medio de las ruinas van apareciendo estas obras de arte. Son las donas, son las señoras las que son el material humano del museo. Con todos estos alicientes, como digo, en 2018 creamos el espacio FC3, el espacio de felicidad y cultura contemporánea de Cazalla. Queríamos que fuese un centro vivo, un espacio vivo, se vertebra en torno a una plaza interior, una plaza que solo se puede acceder por el museo y que nunca se había abierto al público, que fue un solar de un antiguo monasterio hasta que se convirtió en esta plaza de este museo y que ahora se llama la Plaza Serendipia, porque nosotros nos adelantamos un poco al ayuntamiento y queríamos que el nombre de la plaza tuviera algo que ver con lo que allí iba a ocurrir. Por tanto, les propusimos que todos los niños del pueblo en un sobre metieran un posible nombre para esta plaza. Eran niños de todas las edades, aparecieron nombres como la plaza del lado de casa de mi abuela, que era de un chico que su abuela vive justo al lado. Y entre todos ellos, los habitantes del pueblo votaron el nombre que más les gustó y el elegido fue Serendipia. Al principio, que era un nombre un poco raro, ahora es un nombre más del pueblo. Todos saben, ¿dónde es el cine? En Serendipia. ¿Dónde es? En Serendipia. Y es como la plaza de abastos, como la farmacia, es un sitio más del pueblo, la plaza Serendipia. Es un lugar donde la cultura se mezcla con la gente, donde está la casa del ratón Pérez, donde los abuelos van allí con sus nietos para que dejen un diente, a cambio miran el museo, a cambio se llevan algo, a cambio ven el espacio de algo mágico y ven el museo, que no es un lugar sagrado, no es el lugar donde hay que estar en silencio. El museo es un lugar divertido, donde ahondamos nosotros conceptos como felicidad. El museo tiene que ser un lugar para el que entre, salga un poquito más feliz de cuando entró, donde se habla de creatividad, de resistencia, porque el museo sigue siendo un espacio de resistencia, se hable de diversión. Allí tenemos las noches al fresco, donde hacemos actividades gratuitas de la gente. Tenemos un chiringuito. Allí la gente en mi museo bebe cerveza, bebe vino, porque la gente va a divertirse allí. Va a ver la exposición y luego se bebe un vino. Pueden entrar con el perro. Tenemos una sala de exposiciones que apenas tiene 15 metros cuadrados, que llamamos la cápsula, y donde uno puede entrar y cerrar la puerta y puede estar en un museo solo para él, puede vivir una exposición él solo. De hecho, hay unas instrucciones en la puerta que donde dicen que puedes perfectamente entrar tú a la exposición, cerrar la puerta y hasta que tú no salgas no va a entrar nadie más. Como digo, tenemos un espacio en el que queremos que la gente sepa que no están solos. Queremos que sepan que la resistencia sigue ahí. A pesar de todo ello, estos proyectos, de los que he hablado muy brevemente por el cariz que tiene esta charla, no llegaban a cubrir del todo las esperanzas que tengo puestas en los museos. Sentía la necesidad de seguir investigando, de crear un museo que pudiese acompañarme a cualquier lugar, al modo del Museo en una maleta de Marcel Duchamp o el proyecto del Museo Portátil de Paco Pérez Valencia. Necesitaba crear un museo que pudiese elevarse allá donde no llegan los museos, un museo con la capacidad de contraerse o expandirse y que guardase en su interior los objetos más preciados del mundo. Un museo que pudiese estar en una fábrica o que pudiese estar en un hogar. Ese museo, creado en 2016, se llama el Museo Invisible. Es un museo a escala humana que surge en cualquier lugar y que contiene historias maravillosas de personas anónimas, pequeñas como yo, pero imprescindibles. Esas personas convierten lo pequeño en universal. Cada exposición del Museo Invisible es un canto a la vida. Solo necesito a un grupo de personas.
aportando cada una de ellas un objeto que tenga una historia especial, una historia hermosa. Siempre les digo, debéis traerme un objeto digno del Museo Invisible, solo os pido eso. Estos objetos, verdaderos tesoros para sus dueños, se exponen durante apenas unas horas en un espacio previamente escogido. Puede ser el aula de una universidad, puede ser la plaza de un pueblo, puede ser un parque, puede ser el patio de un colegio o, por ejemplo, durante la pandemia, el hogar de decenas de personas de distintos lugares del mundo. Una vez debidamente expuestos, donde cada uno de los que participan ejercen de museógrafos, eligen el espacio, eligen el lugar, ellos tienen el tesoro, tienen el objeto y eligen si debe darle mucho la luz, si no, si debe estar encima de un árbol, debe estar debajo de una silla. Como digo, una vez que ellos ejercen de museógrafos, comenzamos la visita a la exposición, donde además ellos, cada uno de ellos, ejercen de guía. Vamos haciendo la visita y esa guía lo que nos ocurre es que nos cuentan la historia que hay detrás de esos objetos. El resultado es arrebatador, emocionante, vivo. Tras esto, los objetos vuelven a las manos de su poseedor, vuelven a su origen, pero sus historias, las historias que nos han contado, quedan para siempre en los fondos de mi museo. Un juguete de la infancia, las herramientas del abuelo, un sombrero, un diario, un anillo, un reloj estropeado de alguien que ya no está, el violín familiar, cientos de objetos que conforman la que para mí es la colección más hermosa del mundo. Podría aquí contar miles de historias, miles de personas que he conocido en Barcelona, en Madrid, en Querétaro, en México, en Málaga, miles de personas que han participado en el Museo Invisible y seguramente no podría, porque me emocionaría tremendamente. Recuerdo una imagen precisamente en el proyecto de Museo Invisible que hicimos con el CAT de Málaga durante la pandemia, en la que el objeto era en una silla un jersey de lana que se estaba tejiendo, se veía las agujas, un jersey muy mal hecho, con unas puntadas muy mal dadas, y resulta que era el jersey de la abuela, que todas las tardes se sentaba junto a esa ventana, en esa silla, y que todas las tardes, aún como una Penélope contemporánea, tejía el mismo jersey, porque la abuela tiene Alzheimer y la abuela no se da cuenta que ya las puntadas no son así y no se da cuenta que ese jersey no está bien hecho. Ese jersey es una de las piezas cumbre de mi Museo Invisible. El Museo Invisible se hace físico apenas unas horas al año, un par de veces, la última vez hace un par de semanas en Barcelona. Pero yo quería que mi museo fuera real todo el tiempo. No quería pensar que es un museo que allá donde yo esté está una hora y luego no es nada. Yo quería que mi museo fuera real. ¿Qué puede ser el museo el resto del tiempo? Es lo que yo he llamado espacio atmósfera. Cuando no es exposición, el Museo Invisible es un poema. El resto del año, el Museo Invisible es un poema. Un poema que espera entre sus versos a ser llamado de nuevo, a que alguien lo vuelva a sacar, lo vuelva a hacer visible, a que sea necesario, a donde sea necesario, allí estará el Museo Invisible y allí estará contando las historias que de verdad importan, las historias de la gente, son las historias del arte, son las historias que de verdad mueven al mundo y de verdad deben de mover a cada persona que coge un pincel, que coge una guitarra. Pedí ayuda, como no otra vez, a mi padre, al poeta de Casalla, le expliqué mi idea y él me regaló el poema de El Museo Invisible. De esta forma, cada vez que acaba una de las exposiciones del Museo Invisible, leemos este poema y el museo se recoge, se comprime y se convierte en verso. Y tal y como he empezado esta conferencia, con poesía, quiero terminarla igual. Así acaban las exposiciones de El Museo Invisible, un poema que está dedicado a Paco Pérez Valencia. Los cielos y la tierra
hablaron de los días y de las noches, y los días y las noches hablaron de la vida y de la muerte, y establecieron que todo lo nuevo se levantaría bajo el cielo, y lo viejo y terminado bajo la tierra yacería. Nadie supo de dónde vino aquel pequeño humano, vestido de animal recién nacido, de manos imparables y eterna calentura. Todos le gritaron las leyes de la vida y le abrieron el libro de los muertos. Pero él escribió sus sagradas escrituras y decidió ser hermano de nadie, y ponerle nombre a todas las cosas que no eran suyas, y se levantó contra todo lo que era, y sembró la flor de la mentira, y fue ocupando el mundo con sus cosas, manchando con pintura las piedras ancestrales, aventó en las altas cordilleras su cosecha de venenos y metales. Guardó su miedo funerario en vitrinas de cristales y maderas, buscó la sonrisa en los espejos y descubrió la vejez y el desamparo. Levantó murallas y fronteras con sangres y esqueletos, y se declaró hijo de reyes y dioses infinitos. Pero la tierra vio que no era bueno, y enterró sus imperios en la arena del desierto. El mar se tragó sus naves y sus monedas. Las higueras fueron derrumbando sus casas temblorosas y sus duras catedrales. Y en la lengua vacuna de los vientos se perdían para siempre el eco de sus vidas y sus labores, el pulso de su fiebre y su locura. Y cuando todo fue terminado, la tierra guardó su testimonio en un museo invisible y silencioso. Muchas gracias y buenas tardes. Querido profesor, empezaste con versos y terminaste con versos, pero en realidad esta conferencia es un poema en su conjunto. Y nos has dejado, como se suele terminar en este tipo de cosas, siendo todos mejores. Hoy nos vamos de aquí todos mejores. Muchas gracias. Ciertamente en la actualidad se oyen voces muy autorizadas sobre la necesidad de renovar el formato expositivo tradicional. Cada vez es más difícil hacer exposiciones, cada vez son más aburridas. Decía recientemente el director de un gran museo nacional, que se une al declarado cansancio de los visitantes hacia estos eventos. Los nuevos aires que trajo la museografía creativa se han transformado en los nuevos lenguajes museográficos utilizados para la construcción de nuevas narrativas, donde el visitante establece una conexión con las historias que se presentan y participa activamente en su desarrollo, como acabamos de disfrutar. Estos lenguajes se reúnen en lo que se ha denominado neomuseografía, a través de la cual podemos encontrar espectacularidad en el diseño de exposiciones, incluyendo las nuevas tecnologías. Pero su último objetivo es cambiar actitudes, proponiendo nuevas formas de acercarse a lo expuesto que en muchas ocasiones no tienen que ver con lo meramente visual. El reto se encuentra en conseguir el vínculo emocional del público con los contenidos que se exponen y, por ende, su participación activa. Nos acercamos a lo que a finales del pasado siglo creía y ansiaba Walter Hobbes cuando decía presentaciones radicales o arbitrarias donde las consideraciones interculturales y multitemporales sean extremas, donde presentaciones especiales puedan saltar en el tiempo y en el espacio de maneras que no lo hacemos ahora. Muchas gracias de nuevo por tan brillante intervención y muchas gracias a las autoridades que nos acompañan, a la directora de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad, al delegado del campus de la Universidad de Cádiz en Jerez, a los benefactores y amigos de la Academia, a los académicos que nos acompañan, presidente de honor, y les emplazo para el próximo martes, día 8
del presente mes de noviembre para asistir a la segunda conferencia del ciclo sobre arte contemporáneo, que estará a cargo de don José María Luna Aguilar, director del Centro Pompidou de Málaga, de la agencia pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso y coordinador de otros equipamientos museísticos y culturales bajo el título Málaga, capital de los museos, un caso de éxito. La presentación, como es habitual, estará a cargo de don Bernardo Palomo Pachón, académico de número y vicepresidente de Artes de esta corporación. También quiero saludar a mi buen amigo Paco Pérez Valencia, con el que tantos lazos hemos tenido desde hace muchos años. Se levanta la sesión.